Buenos días. Bueno, a continuación, Habilitando Cuentos, proyecto de Reino de las Abejas. Buenos días y bienvenidos al Reino de las Abejas. ¿Se oye? ¿Hola? No. Ah, vale. Ahora. Bueno, pues empiezo. Buenos días y bienvenidos al Reino de las Abejas. Solo es para saludar, ¿vale? Ahora ya es un poco el ambiente que nos ponemos con los chicos y lo voy a dejar aquí en nuestra muestra. Bueno, acabamos de escuchar un proyecto estupendo de las Rosaleras. En este cole pues tienen la suerte de que tienen un gran equipo. Tú llegas al cole, a Rosales y a otros que también, pues bueno, tienen la suerte de que con ese equipo, aunque sea un personal no estable, hay una gran mayoría que tienen una forma, una dinámica, una metodología de trabajo que te embarca y que te dejas llevar, ¿no? Pero hay ocasiones o hay circunstancias en las que no es así. No sé qué pasa. Las abejas. Por ejemplo, yo trabajo en un CRA y yo tengo una aula mixta de niños desde 3 añitos hasta tercero de primaria. No tengo compañera de nivel. Y a veces trabajas en un cole grande, llegas con súper ilusión, quieres hacer muchas cosas y, bueno, pues no se llegan a acuerdos. No te puedes coordinar como a ti te gustaría. Hay que hacerlo de otra manera. Entonces, nosotras queremos mostrar en esta experiencia que, salvando estas circunstancias o estas situaciones, se puede llegar a hacer un trabajo coordinado y colaborativo más allá de tu aula, pasando de tu centro e incluso de tu comunidad. Vale, aquí estamos solo nosotras 3, pero Habilitando Cuentos, el proyecto Abejoso en concreto, que hemos desarrollado en el primer trimestre, lo formamos todas estas personas, ¿vale? Maite Murillo, que la tenemos aquí, Lucía García Martínez, que es de Granada, Susana Sánchez, Elisenda Cano, que está aquí, de Escucha, Teruel, Teresa Argente, también de Granada, Ana Vela, que es de Ciudad Real, Raquel Marín, Granada también, y Ana Belén Santos, servidora, que estoy en el CRA de Isla Barataria, en Cabañas de Ebro. Nuestro punto de encuentro. Bueno, pues aquí que somos un poco frikis del ABN, entonces nos juntamos en el congreso que hubo en Zaragoza en junio del año pasado. En este congreso, pues, estuvimos charlando y empezamos a sumar ilusiones, ganas, proyectos. Y entonces una semillita se quedó ahí en cada una de nosotras. Daba igual en qué cole estuviéramos o qué tipo de compañeros tuviéramos, pero teníamos ahí un punto en común que queríamos desarrollar. Y aquí tenemos el nexo de unión, a partir del congreso, de, bueno, nuestras coordinadoras. Es Maite Murillo, del Colegio Torre Ramona, y Lucía García Martínez. Ellas son el nexo de unión del resto del equipo, ¿vale? De Habilitando Cuentos. Son expertas formadoras en ABN por infantil y, bueno, pues nos proponen hacer este tipo de trabajo. Tenemos la suerte de que nos echan una llamada: oye, ¿os apetece colaborar, crear un grupo, tal? ¿Y cómo vas a decir que no? Si te dan esa oportunidad. Entonces, pues, oye, sí, venga, va, voy a hacer lo que pueda, ¿no? Enséñame, que estoy aquí para poder hacerlo. Yo trabajo sola, no tengo compañera de nivel, ¿cómo voy a decir que no? O sea, sí, quiero participar. Entonces, ellas son las que nos organizan, nos planifican y nos proponen ese desarrollo del proyecto, pero claro, luego estamos las demás. Entonces, hay una puerta abierta a la libertad, a la creatividad y a las producciones propias que luego se suman a todo el trabajo. Por supuesto, no nos olvidamos de Jaime Martínez Montero, porque sin él no estaríamos aquí contando nada de amenizar ningún cuento. ¿Vale? Entonces, sí que... ¿Qué has hecho? ¿No? Bueno, os hemos dejado aquí los libros, sobre todo los 2 primeros, ¿vale? Que son
porque el de resolución de problemas ya es un poquito más elevado para los mayores. Bueno, sí, pero primero que hay que empezar por la base. Vale, pasa. Y nos paramos aquí. Vale. ¿Cómo nos organizamos para desarrollar el proyecto de trabajo? Porque claro, viviendo cada una en una ciudad diferente es bastante complicado, no nos podemos reunir. Empezamos con un grupo de WhatsApp. Pero 8 personas hablando en un WhatsApp para desarrollar un proyecto era como... muchas ideas, mucha conversación y al final te perdías. Entonces decidimos crear un grupo de Classroom como un lugar de trabajo, asociado todo ello a una carpeta que teníamos en Drive, donde iríamos recopilando todo el trabajo y todas las propuestas que se fueran elaborando, materiales, actividades y demás. Entonces, pues gracias a eso, bueno, imaginaros la cantidad de material, de actividades y de propuestas que a una se le ocurre, que la otra aproveche, que la otra discurre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quedaros con esa idea, ¿no? Que somos 8 maestras, diferentes centros, diferentes ciudades, pero todas estamos unidas, coordinadas, con un gran proyecto que a continuación nos va a hablar Elisenda de las fases que tiene el proyecto de Abejoso. Y más tarde Maite nos hablará concretamente de abenizar el cuento. Pues bueno, nuestro proyecto Abenizando Cuentos parte del álbum ilustrado El Abejoso. No sé si lo conocéis, os lo explico un poquito así rápido. Está Norman, que es el protagonista del cuento, pues que le gusta mucho la miel. Entonces, un día, pensando que cómo podía conseguir más miel, pues piensa que disfrazándose de abeja podrá conseguir toda la miel del mundo. Y va al cole de las abejas. Pero ahí hay una abeja muy lista, Amelia, que ve algo raro en esa abeja. Pues investiga, bueno, aquí nos habla de las actividades diarias que tienen en el cole de las abejas. Pues Amelia sigue investigando hasta que un día descubre que no es una abeja, que es un oso. Y decide le propone una trampa. Le lleva al almacén de la miel y ahí, claro, al ver tanta miel se vuelve loco, empieza a comerse toda la miel y el traje se le va. Y lo echan del cole de las abejas. Pero una noche llega un oso de verdad, un oso feroz, y el abejoso Norman, que estaba por ahí, lo ve y salva a las abejas. Entonces, pues bueno, las abejas, como lo echaban mucho de menos, pues deciden que vuelva con ellas a clase, porque es un héroe para él. Es un poco aquí también, cogemos la idea del primer día de cole de Norman para los niños de 3 años. Bueno, ya está, resumido. Pues bueno, la idea de... Pues en el ABN partimos de la escenificación de los cuentos. Somos nosotros primero quien contamos el cuento, pero luego también Norman, los niños también ponen en marcha el cuento que hemos contado, lo escenifican mediante marionetas, mediante disfraces, y también el factor sorpresa para infantil es súper importante. Ahí llegan un día a la clase los niños y me ven a mí disfrazada de abeja. O también puede ser una caja con un elemento relacionado con el tema que vamos a trabajar. Bueno, las fases del... No, eso no es serio. Las fases del proyecto son 3, que sabemos, que queremos saber y que hemos aprendido. En la primera fase, pues que sabemos, los niños muestran todo lo que saben, los conocimientos previos que tienen sobre el tema, en este caso, sobre las abejas. Pues ahí tenéis el ejemplo de nuestras 3 diferentes clases. Y bueno, también en la asamblea lo plasmamos todo, como habéis visto, lo recogemos y lo escribimos. Luego, en la siguiente fase, ¿qué queremos saber? Pues aquí es el momento donde los niños exponen las inquietudes que tienen, todo lo que quieren saber sobre el tema de las abejas. Para nosotros es fundamental este momento porque es como elegimos qué camino va a seguir nuestro proyecto, pues según los intereses que tengan los niños. Pues entonces, una vez que hemos recogido las ideas que tienen los niños, todo lo que saben, pues es el momento también aquí de reflexionar sobre dónde podemos encontrar las respuestas a esas preguntas que nos hemos planteado antes, pues en los libros, en internet, etc. También es necesaria la colaboración de las familias, porque claro, nosotros les vamos a mandar una carta a las familias para que en casa pues elaboren diferentes materiales relacionados con el tema, para que los traigan a casa, busquen información, nos traigan vídeos, películas, canciones, etc. Una vez que ya hemos recogido todos
todos los materiales que nos han traído los niños, pues creamos nuestro rincón del proyecto de las abejas. También es importante en plástica, pues un poco la decoración del aula, pues ya sea la decoración de un trozo del aula, de los pasillos, ahí vemos una decoración de la puerta, y también la asamblea la hemos modificado un poquito relacionada con el tema que nos lleva, que son las abejas. También tenemos unas mascotas, aquí Anabel ha traído las suyas, cada una pues tenemos unas mascotas diferentes, pues un oso de peluche disfrazado de abeja, ahí la madre de Maite les hizo el trajecito de punto, bueno, pues un poco colaboran todas. Una vez, la última fase del proyecto es ¿qué hemos aprendido? Pues es el momento que nos sirve para nosotras para evaluar un poco qué es los conocimientos que han adquirido los niños. Pues a través de diferentes actividades motivadoras para ellos, pues sabemos realmente los conocimientos que tienen. Pues por ejemplo, un día llegan a la asamblea y se encuentran unos sobrecitos con una pregunta relacionada de ABN. Si la responden, pues lo abren y encuentran una parte de la abeja. Diferentes actividades pues que a ellos les gusta y sabemos con qué nivel han adquirido los conocimientos. Como es un proyecto que no solo es de aula, es global, también han participado otros profesores del centro. En mi caso, sí que participó la especialista de música y el especialista de educación física y psicomotricidad. En psicomotricidad hicieron un cuento motor y en música pues hicieron diversas actividades relacionadas con el ritmo, el movimiento, canciones, etc. También en plástica también trabajamos, que te corres mucho. En plástica también trabajamos diferentes actividades, pues los de 3 años pintaron la colmena y con las manos hicieron la abeja, luego también con los rollos de papel higiénico hicimos un oso y una abeja, un dibujo del cuento, etc. Producto final importante, pues las fichas, el librito con las fichas. Hay en forma de abeja, donde se llevan sus fichas, pero no solo las fichas que hemos trabajado, sino también pues llevan fotos, las partes del proyecto que queremos saber, está plasmado, que sabemos, que hemos aprendido, todo eso también lo plasmamos en el libro de las abejas. Y en mi caso, los de 5 años también querían aprender cosas sobre el protagonista, el oso. Entonces hicimos un labú que luego explicaron todo lo que habían aprendido a sus compañeros. Otras actividades que se han llevado a cabo, pues bueno, para trabajar los prerequisitos, atención, memoria, pues esto es el Dobe, que lo creamos con imágenes del cuento para jugar con ellos. Pues luego jugamos al memory, a los juegos de atención y memoria, también contamos el cuento otra vez, pero metimos actividades relacionadas con el lenguaje oral, como las praxias, la discriminación auditiva, pues en la de arriba, pues cuando Norman está en la clase de zumbidos, pues nosotros introducimos el sonido del zumbido, o cuando están echando la siesta, pues entonces abrimos, cerramos la boca, diferentes actividades pues que favorecen el lenguaje oral. Y luego pues actividades relacionadas con la lectoescritura, pues ahí está un recurso muy motivador para los niños, la Vivot. Pues hicimos diferentes laberintos que tenían que ir encontrando pues la relación del dibujo con la palabra o con una frase dependiendo del nivel. También trabajamos todos los días el panel de la palabra del día, pues una palabra que ellos deciden relacionada con el tema. Pues a partir de ella pues montamos la palabra, la escribimos, contamos las letras, las sílabas, las vocales, hacemos frases, definimos la palabra, pues vamos trabajando una palabra cada día. Ahí también en el contador de letras, pues también metemos actividades de ABN, los amigos del 10, que luego Maite lo explicará más detenidamente. Y también pues las nuevas tecnologías, pues trabajan, diseñan actividades que luego ellos son los que van a jugar con esas actividades. Entonces es muy importante la idea de coordinación entre todos los especialistas para poder llevar un proyecto interdisciplinar. Y ahora Maite se va a centrar más en la metodología ABN. El método ABN, el significado de sus siglas, es algoritmo abierto basado en números. Es un método que ha creado Jaime Martínez Montero, es inspector jubilado de educación y en Cádiz, y él lo que vio que había mucho fracaso escolar debido
al tropiezo de nuestro alumnado en las matemáticas, al fracaso en el área de las matemáticas, y investigando, pues puso en marcha un método nuevo. En infantil, los contenidos que trabajamos con el método ABN se estructuran en 3 bloques: el bloque de conteo, de sentido numérico y transformaciones numéricas. ¿Cómo queremos trabajarlo? Nosotros en infantil, el currículo nos respalda, la experiencia nos respalda y el sentido común también, trabajamos globalizadamente. Todas las áreas están interrelacionadas, no hay una realidad parcelada, sino que hay una realidad global, y lo que tenemos que hacer es plantear actividades con las que cubramos todas las áreas, pero con un tema común. En este caso era el tema del reino de las abejas, y el recurso que queremos utilizar es los álbumes ilustrados de calidad, y viendo qué contenidos matemáticos podemos trabajar con esas ilustraciones que nos aparecen. Aquí vemos cómo nos respalda el currículum y un poco el listado de lo que trabajamos en cada uno de los bloques. En el bloque de conteo vamos a trabajar cuantificadores básicos, vamos a trabajar equivalencias entre colecciones, patrones físicos, que ahora veremos un poco qué tipo de material vamos a utilizar y qué tipo de actividades vamos a poner en marcha, corrección y ajustes en la identificación cardinal-García y viceversa, distintas disposiciones de los objetos en el conteo, los vecinos, que son el anterior y el posterior, y ya cuando estamos en 4 y 5 años también más 10 y menos 10 en la tabla del 100. Vamos a trabajar la obtención de la decena, que en ABN la empezamos a trabajar en 4 años, en el segundo trimestre de 4 años. Vamos a trabajar también mucho el tema de la retrocuenta, porque es un contenido básico para que se desenvuelvan bien a la hora de hacer detracciones, a la hora de restar. No solo conteos ascendentes, sino también conteos descendentes. Vamos a trabajar también la subitización, que es un concepto que pone sobre la mesa ABN. Es lo que nos pasa cuando tiramos el dado, no necesitamos contar para saber que hay 6. Esa figura no, la subitizamos, de súbito sabemos qué cantidad es. En ABN lo vamos a trabajar no solo con configuraciones más fijas como la cara del dado, sino con distintos tipos de configuraciones para favorecer ese cálculo mental y esa aprehensión de una cantidad a primera vista. Vamos a trabajar también en el segundo bloque, en el sentido numérico, repartos regulares en 2 y 3 partes, ordenación y comparación de conjuntos, dobles, mitades, disección, etc. Y en transformaciones, los amigos que comentaba Lisenda, que en ABN llamamos amigos a los complementarios para llegar a una cantidad. Los amigos del 10 serían el 9 y el 1, el 8 y el 2, 7 y 3, ¿vale? Y sobre todo vamos a trabajar también distintas fases de la suma, resolución de problemas, que es un tema que en ABN tiene mucha importancia. Se habla de categorías semánticas, de que el lenguaje que acompaña a una verbalización pues nos va a determinar una categoría semántica. Cómo trabajamos distintas etapas en el trabajo de esas categorías, la importancia del camino de ida, de construir con una dramatización, con ayudas figurativas, con manipulación, porque ABN es un método eminentemente manipulativo. Pues cómo vamos a ayudar a que ya desde 3 años comiencen a resolver problemas, comiencen a plantear también problemas, ¿vale? Cada uno a nuestro nivel, quiero decir, yo os voy a aquí ir explicando lo que hemos hecho 3, 4 y 5 años, cada una en el nivel que estábamos trabajando, pues hemos llevado a cabo distintas actividades. Aquí tenéis, por ejemplo, algunas imágenes de cómo empezamos a trabajar el bloque de conteo de los cuantificadores. Muchos, pocos, más que yo, menos que yo. Ponemos uno más, ¿vale? Que es muy importante para ir construyendo bien ese lenguaje matemático, esa precisión en el lenguaje que a ABN le da muchísima importancia. Ponemos 2 más, ya cuando estamos en un segundo nivel de infantil, igual que yo, y sobre todo el cuantificador tantos como fundamental, para dar una precisión en el lenguaje, que nos asegure un buen tránsito por todas las categorías semánticas de problemas. Siempre desde el punto de vista del juego. Aquí, por ejemplo, ese dado que veis con ese patrón de los dedos, pues lanzaban el dado y si salía 3, pues cada uno en su palito, tenía que poner 3 gomas como si fueran las rayitas de la abeja. Estos son planteamientos que hacemos en pequeño grupo, otros planteamientos se hacen en gran grupo. Esta presentación la tenéis en la web de Utopías, ¿eh? O sea que podéis ir haciendo fotos. Pero bueno. Equivalencias en las colecciones. Vamos a trabajar 3 momentos. Emparejamiento, tengo platos con distintos elementos de distinta naturaleza, contextualizados con lo que estamos trabajando. Estamos trabajando el reino de las abejas, pues son abejas que van a buscar
granitos de polen. Entonces, pues donde hay 2 abejas van a buscar el plato con 2 granitos de polen, una abeja un granito de polen, etc. Esto lo empezamos en 3 años. Búsqueda, el segundo momento, ya son elementos de la misma naturaleza, se van a agrupar por el mismo cardinal del platito donde hay 2 abejas, con el que hay 2 abejas. Claro, esto lo decimos, pues en esta flor hay 2 abejas, pues tienes que buscar la otra flor donde hay otras 2 abejas, ¿vale? Siempre contextualizado. Y el último momento es de creación. Ellos eligen cuál es el cardinal que va a ser el conjunto referencia, puede ser 2, 3, 4, etcétera, y luego tienen que construirlo. Ahí ya es un momento más autónomo. Todos estos 3 pasos los trabajamos en 3 años, vamos incrementando cantidades en 4 años y en 5 años ya son equivalencias dentro de las decenas. Un segundo momento, patrones físicos con significado, un segundo contenido dentro de este bloque de conteo. Esas realidades físicas que están en nuestro cuerpo o en nuestro entorno cercano que nos permiten asegurar una cantidad, saber cuál es un cardinal. Las 2 alas, las 2 antenas, las 6 patas, un aguijón de la abeja, ¿vale? Pues nos van a servir de modelo. Como os decía, el tantos como, súper importante. Una vez que hemos trabajado patrones físicos con significado, vamos a transitar hacia una mayor abstracción y vamos a trabajar patrones físicos sin significado, que pueden ser las caras de los dados, ya no es una realidad de mi cuerpo, ya no son los 5 dedos de mi mano, o mis 2 ojos, o mis 2 rodillas, o las 4 patas de la silla, no es una realidad, es como una abstracción, una representación de esa realidad, con distintos tipos de juegos y otro momento, corrección y ajustes en la identificación cardinalografía. Si yo te digo, mira, aquí tenemos una abejita que tiene 3 rayitas. Y los niños dicen, tiene 3, tiene 2. Pone que tiene 3, pero solo has puesto 2. Pues entonces tenemos que hacer una corrección de ese patrón y añadir una rayita más. Vamos haciéndolo con cantidades pequeñas en 3 años y vamos aumentando dificultad. Siempre generalizando, aquí estamos hablando del contexto del reino de las abejas, pero todos los contenidos que trabajamos en ABN nos interesa que estén en todos los proyectos que estamos trabajando para ayudarles a generalizar, para poner otros escenarios y que ellos generalicen y sepan extrapolar esas estrategias o esos contenidos que han trabajado a otras situaciones y a otros contextos. Distintas disposiciones en el conteo también las vamos a trabajar desde 3 años. Posición lineal, posición circular, disposición cruzada con y sin elemento de cruce, disposiciones irregulares. Aquí, como os decía, los vecinos lo vamos a trabajar en recta numérica horizontal, vertical. Nos interesa que vean distintas disposiciones de la recta numérica para que puedan generalizar. Así como os he dicho, ABN es sobre todo manipulativo. Además de todo el tema manipulativo, toda la referencia a nuestro cuerpo como primer material de trabajo, también va a tener mucha importancia el tema de la recta numérica y de la tabla del 100. Los universos numéricos que trabajamos en infantil son en 3 años hasta el 10, en 4 años llegamos como hasta la mitad de la tabla del 100 y en 5 años ya vamos a hacer trabajo por toda la tabla del 100. Teniendo en cuenta que tenemos distintas realidades en nuestro alumnado. Tenemos alumnado que va a desarrollar una competencia matemática más elevada y otros que van a desarrollar una competencia matemática menos potente. Pero nos pasa lo mismo con lectoescritura y nos pasa lo mismo con todo. Lo importante que ABN nos da muchas estrategias para poder apoyar tanto a los niños que pueden tener una diversidad hacia abajo como a los que tienen una diversidad hacia arriba. Nos abre muchas posibilidades. Identificación y obtención de la escena, como ya os comentaba, es un contenido que trabajamos en 4 años. En 3 años nos hemos contado en asamblea, que es el punto neurálgico donde trabajamos contenidos ABN, en las rutinas de numeración de la mañana, y hemos contado cuántos estamos, hemos contado los días del mes, ascendente, descendente, tal, y en 4 años sí hemos trabajado todo eso, ya estamos preparados para abordar la construcción de la decena. Si empezamos a trabajar en 4 años ABN, tenemos que empezar por los contenidos de 3. No puedo decir, no, bueno, es que como dice que en 4 años construcción de la decena, si no he trabajado en 3 años, tengo que empezar por ahí, ¿vale? Repartos regulares en 2 partes también, pues aquí tenemos 5 abejas que van revoloteando y se van a posar en 2 flores, pero que se posee la misma cantidad de abejas, por favor, porque si no, se van a poner tristes las flores. Y entonces pues se van repartiendo y si queda una, si es un reparto regular con resto, pues les decimos, oye, esta abeja que se quede por aquí, porque si no, las flores se van a poner
tristes, vamos aumentando las cantidades, pueden ser repartos regulares con y sin resto, en 2 partes, en 3 partes, etc. Y también el doble. Esta flor es muy pequeñita y solo se puede posar una abeja, pero esta otra flor es más grande, se puede posar 2 abejas. Por cada abeja que se pose en la primera flor, en la segunda flor se posarán 2 abejas. Lo que estamos haciendo es que ellos vean esa estructura de dobles, ¿vale? Y lo mismo va a ser con el proceso de mitades. Vamos a trabajar mucho en la comparación de conjuntos. No voy a pegar, si no, no sé. Comparación de conjuntos, donde hay más y donde hay menos, ¿vale? Verbalizando, acompañando, proponiendo distintos materiales. Y de ahí nos llevará a mayor que y menor que. Comparar esas colecciones y saber qué conjunto es mayor que otro, para después abordar con éxito los problemas de comparación que vamos a empezar a trabajar en 4 y sobre todo en 5 años. Ordenación de conjuntos, pues aquí en la primera imagen podéis ver que los conjuntos están desordenados y aquí en la segunda imagen como ellos los ordenan. También son propuestas que llevamos a los rincones o a talleres interactivos, etcétera, y lo que nos interesa es que tengan esa imagen, tengan ese esquema de qué pasa cuando hay uno más, cuando ponemos uno más. Eso que ya hemos trabajado con los cuantificadores, como luego para resolver una tarea nos va estupendamente. Como os decía, ordenación de conjuntos, retrocuenta, en 3 años con universos numéricos más pequeños, aunque lleguemos a contar hasta 10, empezamos ordenando en conjuntos más pequeños, de 1 a 3, a 5, etcétera, conforme vayamos viendo que la cosa avanza. Y retrocuenta amigos del 10, esos complementarios que juntos suman 10 con distintos materiales que pueden ser esos mismos que hemos utilizado. Siempre está el debate de es que hay que hacer mucho material para trabajar a bien. Hay que pensarse 2 veces qué material hacemos y desarrollar los materiales que realmente nos sirvan para los 3 bloques y para las 3 áreas. Transformaciones numéricas, por ejemplo, las vamos a poder trabajar con este tipo de materiales de amigos del 10, contextualizados con el reino de las abejas. Pues en una colmena hay 8 abejas, pero en total hay 10 abejas. ¿Cuántas hay en la otra colmena? Y ese paso 1 a 1, ver cómo cambia esa estructura. La cantidad es la misma, es 10, pero la puedo repartir de distintas maneras. Y nos interesa que se vean y se experimenten esos repartos de todas las maneras posibles. Como os decía, los problemas, pues ya desde 3 años, situaciones sencillas las vamos a poder plantear. Esto lo planteamos en el primer trimestre de 3 años. Tengo 3 máscaras, un material que hayamos hecho en plástica, no necesito elaborar un material ni plastificar, ni no sé qué. Puedo hacer algo con ellos y después utilizarlo para resolver problemas. Lo que pasa es que luego se lo quieren llevar y luego hay que pensar otra cosa. Tengo 3 máscaras y tengo 3 invitados, va, todos contentos, pero vienen 2 invitados más. ¿Cuántos invitados tengo ahora? Establecer bien los datos del problema, que en mi mente de adulto están muy claros, pero en la mente de un niño de 3 años tengo que dirigir muy bien la situación y tengo que verbalizar adecuadamente. ¿Cuántas máscaras necesito para que cada invitado tenga una? Cuando son ellos mismos los protagonistas de las situaciones, resuelven magníficamente bien. No, pasa palabra. Problemas de cambio 1. Son 4 los tipos de problemas que vamos a trabajar en ABN en infantil. Problemas de cambio, problemas de combinación, de comparación y de igualación. Los problemas de cambio son los más sencillos, los que se han desarrollado muy habitualmente en educación infantil. Tenemos una colección y sufre un cambio añadiendo o quitando. Importante que acompañemos ese proceso con dramatización, con ayudas figurativas, con material simbólico, ¿vale? Problemas de combinación, se combinan dos partes para construir un todo. Puedo tener flores verdes y flores amarillas, puedo tener abejas que están en una flor, abejas que están en otra flor, y como veis vamos ya acompañando de simbolización, acompañando de un acercamiento a lo que será el algoritmo, pero basado en la manipulación y acompañando mucho ese tránsito. Los de cambio 2 serían los problemas de resta, de tracción simple a una cantidad. Pues aquí, por ejemplo, pues en esta flor había 4 abejas, pero 2 se van volando. ¿Cuántas quedan? ¿Vale? Y con distintos... Ahora dale al vídeo. Aquí para que veáis un poquito el vídeo. La de las abejas, que va a llevar al panal a 2 abejitas. Llévate a nuestro panal 2 abejitas. Y vas contando, ¿eh?
sería una dramatización. Ellos son los elementos para el planteamiento de problemas. ¿Cuántas abejitas hay ahora en nuestro panal? 2. Y resulta que ahora quieres llevar al panal otras 2 abejitas. Ahí podéis ver también la tabla del 100 hasta el 10. Ve contando las que llevas. 1. Y 2. Muy bien. Y ahora te pregunto, Daniela, ¿cuántas abejitas hay ahora en el panal? Muy bien, 4 abejitas. En esta colmena viven 4 abejitas. Ve poniéndolas y contando. Aquí ya estamos simbolizando esa realidad, ya no son ellos, sino que tenemos 2. un material que simboliza esa realidad. Los policubos que nos dan muchísimo juego también en ABN. Y 4, muy bien. Y resulta que la abeja reina ha invitado a 2 abejas más. Coge 2 abejas más. Aquí, como veis, verbalizo yo, estamos en 3 años, pero lo que yo quiero es que poco a poco ellos, teniendo como modelo esa verbalización que hago yo, vayan ellos verbalizando. Las que están en el panal, cariño. Fuerte. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lucía, espera. En un panal hay 2 abejitas. Muy bien. Y viene volando una abejita más. ¿Cuántas abejitas hay ahora en el panal? 2. Cuéntalas. Aquí están subitizando, porque la subitización es una capacidad innata que tiene el ser humano y lo que hacemos con ADN es potenciarla, es empoderar esa capacidad, ¿no? Y 2, muy bien. Más calidad en el aula. Y viene 3 osos más. Ve contando. 1, 2, fuerte que te digamos. Y 3. Ya había 2 osos y vienen 3 más. ¿Cuántos osos hay ahora, Gerson, dentro de la cueva? Cuéntalos. 5, muy bien, un montón, pero hay que contarlo para saber cuánto es. Otra manera de trabajarlo con sellos, haciendo estampaciones, para no dedicar mucho tiempo que al dibuje. ¿Cuántos más? A ver. ¿Cuántos más van a venir? Espera. Yo te digo que vienen 2 más. ¿Cuántos hay ahora, Daniela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Estupendo. Hay 7 ositos. Oye, Daniela, ¿y si yo te digo que Ahora pasamos de un cambio 1 a un cambio 2. Se van 2 a dormir. ¿Cuántos quedan despiertos? Y ahora cuenta ya. 1, 2. Fuentes de información, ¿dónde podemos encontrar recogido trabajo sobre ABN? Pues en el blog de Jaime Martínez Montero se recogen un montón de vídeos de infantil y de primaria, hay referencia a los centros que están trabajando ABN. Aquí tenéis el canal de YouTube de Lucía García Martínez, el de Conchi Bonilla, que ha hecho los materiales curriculares de la editorial Anaya con Jaime Martínez Montero. Aquí está mi canal de YouTube, el de Alicia Rodríguez, que está en Sevilla, trabajando también ABN, el blog que pusimos en marcha después del congreso que hubo en Zaragoza, Lucía y yo, sí, Lucía y luego yo, el blog de María del Mar, Quirel, que también trabaja. Es que lo del blog fue muy gracioso. Me dice, oye, ¿qué te parece si hacemos un blog y no sé qué? Y le digo, pues bien, fantástico, venga, ¿cómo lo hacemos? Venga, que me pongo. Y dice, no, que ya lo he hecho. Que si quieres que lo hacemos harto, digo, vale. Así que, muy bien. Y María del Mar, que también trabaja en Algeciras y hace ABN estupendamente. El grupo de Facebook, que os animo a que entréis. Hay un grupo de Facebook nacional, uno de Aragón. Cursos online que hay para formarse en ABN, si no podéis ir a presenciales, son muy completos. La web de Actiludis, que recoge material de ABN y de todas las áreas. Si pedís que funcionen, pues tenéis ahí el enlace a este Luis, que hay mucho trabajo que se puede aprovechar. El Rincón de Luca, fantástico. La web de esos profes, de Sara Herrera y Juan Agarrán. Kahoot, PDI, Scratch, pasa palabra. Y gracias, y espera, Bueno, podéis aplaudir, Bueno, os he traído
Bueno, ¿alguna pregunta? Si no me pregunto yo, en el congreso llevamos también un tríptico de otros álbumes que hemos trabajado y que luego hemos volcado en el blog el trabajo que hemos hecho. La selección de los álbumes también sigue criterios de calidad, no nos vale cualquier álbum ni para amenizar, ni para trabajar emociones, ni para nada. Hay que tener en cuenta esa calidad de las ilustraciones, esos autores de calidad, y si pueden ser autoras mejor, para que se vea que las mujeres tenemos mucho que decir en los álbumes ilustrados y en la vida en general. Y bueno, que como nos sobraron, pues que si os interesa, pues que vayáis estudiando. Rosaleras. Muy bien. Y... espera. No suelta el micro. Sobre todo, que os va a contar otra historia. Sobre todo que os quedéis con la idea, ¿no? Que estéis donde estéis y la circunstancia que tengáis en el centro, es posible sacar un equipo de trabajo, ¿vale? Y que da igual, uno está en Granada, otra está en Ciudad Real y nosotros en Zaragoza o en Teruel. Pero estamos trabajando a nivel vertical y horizontal y estupendamente. Y todo funciona. Es verdad que nos centramos en el ABN porque somos las frikis del ABN, pero bueno, también hacemos proyectos, hacemos, como habéis visto, un poco de todo. ¡Hala, sigue! Bueno, os he traído también información sobre la Escuela de Verano de Arte Aragón. Es uno de los dos últimos movimientos de renovación pedagógica que quedan en Aragón. Nos juntamos la primera semana de julio, del 1 al 5. Tenemos 4 talleres que hace Paco Titiritero 1, otro lo hace María José Galé y más gente de Huesca sobre perspectiva de género, un menú de degustación de metodologías creativas que lleva Sara Arnés y creatividad en clase con Carlota Torrents, que nos han dicho que es gatera limonera, y el servicio de ludoteca gratuito incluido en la cuota, que es muy escasa, y os he traído para que Muchas gracias por todo, por vuestra atención.